metafísica y espiritualidad, buscando desvelar los misterios de la vida y de la muerte, el despertar de conciencia y la realización interior. Si deseas conocer el sentido de la vida y los secretos de la inmortalidad, acompáñanos en nuestro viaje en busca del conocimiento y la verdad trascendente de la vida humana. Actualmente hemos alcanzado un gran nivel de progreso científico y tecnológico que, lejos de acercarnos, creo yo, a descubrir cuál es nuestra verdadera realidad como seres espirituales, más bien nos lleva a alejarnos más de esa búsqueda interior, nos lleva a caminar en pos del dinero, del materialismo, de una vida cómoda, que si bien es necesario y loable, no es tan positivo ni urgente cuando nos aparta de la búsqueda interior. Yo constantemente veo en mi consulta personas que manifiestan tenerlo todo materialmente, son felices según ellos por su trabajo, familia, tienen el dinero y todo lo que necesitan, incluso afecto de sus seres queridos, pero sin embargo, en el fondo vienen porque dicen que no son felices, que sienten un gran vacío en su interior y están a la búsqueda de algo que no saben lo que es ni dónde está. Mira, como el místico San Juan de la Cruz manifestó en uno de sus escritos, en algún momento de nuestra vida todos tendremos que pasar por lo que él llamaba la larga noche oscura del alma. Es una especie de un momento de vacío, de soledad, de miedo, de inquietud, en el que no sabes hacia dónde dirigir tu vida. Vives como una especie de oscuridad o de soledad a pesar de estar rodeado de personas. Eso quiere decir que les falta encontrar el verdadero sentido de sus vidas, el para qué han nacido, para qué están en esta vida. De hecho, cuando se experimenta este vacío es algo que solo puede ser llenado con lo que yo denomino, por ejemplo, en mi trabajo, terapia espiritual. Es decir, buscar llenar el alma, llenarse por dentro, encontrar el verdadero sentido trascendente a nuestras vidas en el camino de la búsqueda espiritual. En la búsqueda de las eternas respuestas a quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra vida, hacia dónde vamos después de esta vida, cuál es el porqué de nuestra existencia en el universo, cuál nuestro lugar o nuestro destino en el cosmos. De hecho, debo decirte que no existe ese destino predestinado, sino que el destino lo creamos nosotros, cada mañana desde que nos levantamos hasta cada noche que nos acostamos. Estamos recogiendo hoy el fruto del ayer, hoy recogemos el fruto del día anterior y de días anteriores. Por lo tanto, para mejorar nuestra vida, si queremos mejorar y cambiar y modificar nuestro destino, es mejorar nuestros pensamientos, nuestra actitud, porque podemos convertirnos, sin duda alguna, en dueños de nuestro destino. El concepto de lo espiritual, de la búsqueda del sentido de la vida, para mí es lo más importante y urgente en cualquier ser humano. Esto es algo que solo puede ser contestado, todas estas dudas, todas estas preguntas de quiénes somos, a dónde venimos, con el conocimiento espiritual, con la búsqueda de lo interior, con el estudio de las leyes cósmicas que rigen la vida en todo el infinito universo. Algo a lo que yo he consagrado mi vida desde hace ya casi 40 años, en busca de las respuestas a ese porqué de todos los porqués. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nacemos donde nacemos? Está bien que la sociedad moderna actual nos lleve hacia el progreso científico y tecnológico para una vida más confortable, pero siempre que no nos aparte del mundo interior. Y caminar en busca de ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre lo científico y lo espiritual, para mí es también muy importante y urgente en este momento de la humanidad. La búsqueda interior es sin duda lo más urgente y lo más importante, saber cuál es el sentido de nuestra vida. Hoy en día hay una gran necesidad de ello. Es una sociedad estresante, agobiante, enferma, solitaria incluso, o individualista, ignorante de cuál camino tiene que llevar, y ese es el espiritual. De ello depende nuestra verdadera salud y dicha interior, nuestro bienestar. Yo creo que el destino, como dije, lo creamos nosotros mismos y que la búsqueda del conocimiento espiritual es sumamente vital y urgente en la vida y por eso os voy a empezar a hablar también de estos temas. Mientras tanto, si os interesa, recordaros que voy a dirigir un curso de todo esto, de contestaros a estas preguntas que yo mismo he planteado hoy así de forma muy breve y sutil, que es urgente encontrar el camino de la vida. Porque, repito, es uno de los porqués de mi propia vida y de las cosas más urgentes y prioritarias en la vida de cualquier ser humano. Te pediría que me escuches abriendo tu mente y tu alma a los diferentes puntos que abordaré sobre la ciencia sagrada de la búsqueda interior, del despertar
y realización del ser o simplemente de la vida espiritual. Si te es posible, te pediría que me escuches en una postura cómoda, en un lugar donde nadie te moleste, que quites el sonido al móvil, que desconectes del reloj y reflexiones sobre lo que te voy a ir exponiendo, con la idea de hacerte comprender que no eres un cuerpo que posee un alma, sino que eres un alma que posee un cuerpo físico, y durante un corto espacio que es la vida humana, el cual te permite haber vuelto a esta escuela planetaria llamada Tierra una vida más, y lo haces para continuar adelante en tu camino eterno de progreso y evolución espiritual, porque tu verdadera realidad no es el cuerpo físico, sino el cuerpo espiritual. Puedes llamarle alma, Atman, chispa divina, logos, espíritu, energía o como prefieras. Pero debes saber que de acuerdo a la filosofía trascendental, o la ciencia espiritual, o la metafísica, tu verdadera realidad existencial en el tiempo y en el espacio es tu alma inmortal. Y de ello quiero hablarte, para que extraigas de mis palabras tu propia conclusión. Y ello sin que creas nada de lo que yo expongo, sino analizándolo todo bajo el crisol de tu propia razón. Pero primero voy a comenzar contándote algo sobre mi propio camino o mi vida espiritual. Y lo hago diciéndote que desde niño, en mis sueños, en mis vivencias y reflexiones que me hacía sobre el porqué de la vida, he pasado por ciertas experiencias que me han llevado a consagrarme al estudio, a la difusión y a la enseñanza de las leyes espirituales o leyes cósmicas o universales que rigen la vida. Desde el estudio de libros, práctica de meditaciones, estudiante de diferentes escuelas del saber oculto, iniciático o espiritual, los rosacruces, la gnosis, la teosofía, la metafísica, la escuela arcana, el yoga, la filosofía vedanta y budista, el espiritismo, la ciencia espiritual, la parapsicología o la propia psicología transpersonal, entre otras, y también especialmente los 11 años como discípulo de mi amado y añorado tutor espiritual, el gran educador Sebastián de Arauco, pues todo ello me ha llevado a obtener las respuestas que desde muy pequeño me planteaba, sin que nadie, ni mi familia, ni personas de mi entorno, pudieran contestármelas. Ahora, pasados largos años, superado con creces el ecuador de mi vida, todo lo aprendido, reforzado con la propia experiencia de vida como ser humano, como hijo, como padre, hermano, esposo, educador, terapeuta, y haber vivido experiencias de todo tipo, dolorosas, alegres, pues con risas, con llantos, con una remarcada soledad e incomprensión a lo largo de mi camino de vida, con todo ello he crecido, he madurado y he encontrado muchas de las respuestas que desde joven venía buscando. Ahora he aprendido a contestarme mis propias preguntas, a aclarar mis propias dudas, o ayudar a otros a despertar su conciencia, a encender su propia vela con la que alumbrar su camino que les lleve hacia la puerta del conocimiento, del saber, de la verdad de la vida, y ante el umbral del puente que tarde o temprano a todos nos llevará a emprender el inevitable viaje hacia la otra vida. En mi caso, a lo largo del tránsito evolutivo por esta vida, hubo una experiencia entre todas mis vivencias de niño que jamás he olvidado y que durante muchos años se convirtió en la mayor de mis dudas e incertidumbres hasta que un buen día descubrí su significado oculto y trascendente. Sucedió teniendo yo unos 5 o 6 años, cuando una de las muchas noches que dormía solo en mi habitación, me despertó una sensación extraña. El presentimiento de que alguien había entrado en mi cuarto. Eso me llevó a abrir los ojos y a sentarme en la cama. Lo que vi frente a mí, a los pies de mi cama, me sobrecogió al principio de miedo. Así que extendiendo mi mano, intenté encender la luz con el interruptor que colgaba en la cabecera de mi cama, pero por mucho que lo presionaba no se encendía, o incluso por mucho que gritaba, no oía mi propia voz. Lo que vi frente a mí era un ser alto, vestido con una túnica blanca hasta los pies y una larga cabellera blanca sobre sus hombros. Su brazo derecho estaba extendido hacia mí
y en su mano llevaba un candelabro con una vela encendida que me venía a entregar para que la recogiera. Bueno, pues hasta aquí es lo que más o menos recuerdo, casi como si ahora lo estuviera viviendo de nuevo, ya que seguramente me despertó mi madre en la habitación preguntándome por qué gritaba. Yo nunca pude recordar el rostro de aquel ser, pero jamás olvidé la imagen ni lo vivido, igual que lo veo, como digo ahora, mientras lo estoy contando. Pero ahora ya he descubierto el significado de aquella vivencia en su total contenido. Sí, lo he comprendido. No pude mover el interruptor ni escuchar mi voz porque no estaba en mi cuerpo físico. No era un sueño. Era una vivencia astral fuera de mi cuerpo físico, como la que muchos habréis vivido de niños, la recordéis o no. Aquel personaje era sin duda alguna mi guía espiritual, con el que tantas veces a lo largo de mi vida desde niño soñé o me salvó de diferentes vicisitudes y accidentes vividos a lo largo de mi camino, ya que en algunos de ellos me salvó de una forma, entre comillas, digamos casi milagrosa. Y esto no fue porque yo fuera una persona especial o diferente a otras, sino porque tal vez mi momento aún no había llegado. Traía un largo programa que cumplir en mi vida humana, programa que me comprometía a cumplir antes de nacer. La luz que me entregaba era el símbolo del conocimiento que yo ya poseía en mi alma, y el que debería de reaprender en años de estudio aquí en mi vida adulta, especialmente en una edad muy concreta, un número que me acompaña toda mi vida, a los 22 años, a partir de ahí. El otro número es el 11, que suma a mi fecha de nacimiento, entre otras cosas. Estos números, de alguna forma mágicos y sagrados, me acompañan siempre, como claves secretas que también he llegado a descifrar. En suma, todo ello simboliza el conocimiento que me he comprometido a difundir desde aquel momento de mi primer despertar al mundo espiritual cuando era niño, hasta este mismo momento, y también lo voy a hacer hasta el último suspiro que pueda dar en este mundo transitorio. Por ejemplo, entre otros compromisos que asumí, como el de formarme como profesor de yoga, abrir mi centro, comenzar mi primer programa de radio o artículos de prensa en 1984, que si sumamos los números de ese año vuelven a dar 22, pues de todo ello surgió también el desarrollo de cientos de conferencias, más tarde talleres y cursos como el que en su momento deseo presentarte. Primero, deseo lanzar al aire una serie de preguntas trascendentales en la vida de todo ser humano. Preguntas que me gustaría que fueras reflexionando al tiempo que las escuchas. Comenzar diciendo que nuestros mayores enemigos en la vida son el ego, porque es el origen de nuestros defectos e imperfecciones, de muchos de nuestros sufrimientos. Y el segundo es la ignorancia del verdadero porqué de la vida. Como esa frase del maestro de maestros cuando dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Yo entiendo libres de la ignorancia que me lleva a cometer errores que generan sufrimiento. También debes saber que el universo está regido por leyes emanadas de la mente divina, del Creador, leyes justas y sabias para el progreso y evolución de toda su creación y de las criaturas que la habitan. Leyes que de quebrantarlas se vuelven contra quien lo hace, generando dolor, enfermedad o sufrimiento. Aquí tenemos una primera respuesta a la pregunta del porqué del dolor. Según la ciencia espiritual, es el resultado a vivir en desarmonía con las leyes que rigen la vida, ya que desconocerlas no exime de la responsabilidad de respetarlas. Es algo así como comprar un coche y ponerte a conducir sin conocer las leyes de tráfico. ¿Qué pasará cuando te encuentres con una señal que significa que te detengas, o con una dirección prohibida, o que no excedas de determinada velocidad?
Si quebrantas esas leyes y te las saltas, puedes llegar a generar un accidente en el que termines matando a alguien o muriendo tú mismo por tu ignorancia de no respetar, al no conocerlas, las leyes de tráfico. Y aquí, en este caso, no hay que echarle la culpa a Dios o al destino o a la mala suerte, sino a la imprudencia de ponerte a conducir sin conocer las leyes de tráfico. De modo similar, vivir desconociendo las leyes que rigen tu vida pueden llevar a que las quebrantes y, como resultado, generar errores que crean sufrimiento o dolor. Por tanto, se hace urgente conocer esas leyes para vivir en armonía con ellas, leyes que rigen el cuerpo físico, leyes que rigen la mente o que rigen el alma o el espíritu, y que comúnmente se denominan leyes cósmicas o universales, o leyes naturales o espirituales, y que conocerás en el curso que a continuación te daré a conocer, y que es urgente que conozcas siempre que verdaderamente anheles encontrar respuestas a las grandes preguntas sobre los misterios de la vida, de tu vida humana. Por ejemplo, preguntas como las siguientes. ¿Cuál será el porqué de las personas con las que te relacionas a lo largo de tu vida, desde la llegada a este mundo? Porque tus padres son tus padres, o tus hermanos, o tu pareja, o tus amigos o hijo, o incluso tus enemigos. ¿Cuál puede ser el porqué del dolor, del sufrimiento o de las diferencias entre los seres humanos? ¿Por qué unos nacen en familias ricas y en ciudades civilizadas con todas las comodidades, y otros nacen en familias pobres y en ciudades o países donde abunda la miseria o el analfabetismo o la carencia de lo más elemental para llevar una vida cómoda y digna? ¿O por qué nacen niños inteligentes y otros discapacitados? ¿O por qué unos nacen sanos y otros enfermos? ¿O nacen en familias amorosas que les miman, les quieren, les dan cariño, y otros nacen en familias que les maltratan desde su llegada a este mundo? O preguntas como si existe el destino, y si existe, si es posible cambiarlo, o si existe la causalidad o la casualidad, o la suerte o la mala suerte, que muchas veces decimos que nos acompaña en el camino de la vida. O por supuesto las clásicas preguntas del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Para qué? ¿Y hacia dónde vamos después de la muerte? O si podremos reencontrarnos nuevamente después de la inevitable muerte con nuestros seres queridos. También te pregunto si te gustaría saber qué sentido debes darle a tu vida, o cómo llenar tu vacío interior o tu vacío existencial que tal vez sientes al no encontrar la verdad de tu vida, el verdadero sentido con el que debes vivir. ¿Sabías que tu cuerpo físico no es tu realidad existencial, sino que posees un alma inmortal y que llevas viviendo muchas vidas en esta escuela planetaria que es la Tierra, y que esta vida, la presente, la retomas donde has dejado la anterior? ¿Sabías que todo lo que ocurre está dentro de unas leyes y de un programa que traes a cumplir en cada existencia sobre la faz de la Tierra? ¿Conoces los poderosos beneficios sanadores para el cuerpo y para el alma de la oración, o de la práctica del amor, o del sentido, práctica del bien y las consecuencias también contrarias, dolorosas, de la práctica del mal? Si quieres conocer la respuesta a estos misterios de la vida humana, su propósito, su finalidad trascendente, debes saber que todas estas preguntas tienen respuesta. Y esas respuestas se encuentran en el estudio de las leyes que rigen la vida, las leyes cósmicas, universales o divinas que se manifiestan por igual en cualquier lugar del cosmos infinito, creadas por esa grandiosidad cósmica desconocida que simplemente llamamos Dios.
Si anhelas conocer estas respuestas, si eres un buscador de la verdad de la vida y del porqué de muchos porqués que te inquietan, te invito a conocer mis cursos sobre filosofía trascendental, metafísica y ciencia espiritual, ya que te van a aportar luz para comprender y para contestarte por ti mismo todas las dudas que te impiden comprender el porqué de muchas de las cosas que ocurren en tu vida, ya que el principal y prioritario sentido que debemos de darle a nuestra vida es el despertar y realización de nuestro ser interior. Nos urge conocer las leyes que rigen la vida para vivir en armonías con ellas. Leyes como la del amor, la evolución, causa y efecto, renacimientos, libre albedrío, entre otras muchas. Porque de ese modo podemos comenzar a dirigir nuestra vida hacia la realización como ser humano y seres espirituales que somos, y hacia el cumplimiento del programa que todos traemos para cumplir en esta vida. También conocerás la influencia que estas leyes generan en todos los aspectos de tu vida desde que llegas a ella hasta que la dejas. Y también comprenderás qué es la realidad del alma humana, tu realidad existencial, interna y eterna como ser espiritual. También puedes entrar en mi página web y entre otros audiolibros sobre estos temas, te invito al último que hemos subido, El propósito de la vida humana. Ya también hay otro que es el curso espiritual y realización del ser. Puedes entrar en www.yogaceisi.com e informarte del curso y de los audiolibros.